Gracias, Pastora Verónica. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto saludarles en la casa del Señor y gracias a Dios por las personas que nos están visitando. Yo quiero invitarle en estos momentos para que usted busque en su Biblia el pasaje al que le vamos a dar lectura. Juan capítulo 16, el verso 7. Este es el pasaje de la palabra del Señor que nos va a ocupar en estos momentos. Puede prender su celular, su iPad, si lo trae usted en algún medio electrónico. Si usa la Biblia encuadernada, pues puede abrirla ahí. Si usted no trae ninguno de estos medios, puede leerlo con nosotros en la pantalla. Juan capítulo 16, el verso 7, y voy a pedir a los músicos que nos ayuden ahorita con el himno que entonaban sobre el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El mismo versículo me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actualizado. Así se llama esta versión de la Biblia. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Te doy gracias por este culto, por este momento, por esta parte de la congregación que está hoy en este santuario. Hemos venido a adorarte juntos y también hemos venido, Señor, para que hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Tengo el privilegio y junto con el privilegio la responsabilidad de hacerlo, así es de que en mí pesa más la responsabilidad, por eso es que acudo a ti por medio de esta oración para pedirte en el nombre de Jesús que me ayudes, que pongas en mí una doble porción de tu gracia, una doble porción de sabiduría y una doble porción de la unción de tu Espíritu para que tu palabra traiga bendición hoy en este servicio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Aparece en sus pantallas el tema del que voy a hablar en esta ocasión. Les conviene. La siguiente diapositiva haré de una vez con todo y el texto. A la retórica o al discurso, porque son palabras sinónimas que se utilizan, retórica o discurso, que lo utilizan los políticos, lo utilizan los conferencistas, lo utilizan los sacerdotes, lo utiliza el Papa y lo utilizamos los pastores. Aparte de retórica o discurso, se le nombra homilía, es decir, homilética, que es la ciencia que te enseña a cómo orquestar o organizar un discurso. Y fíjese que pues yo empecé a prepararme para el ministerio del 74 a 77. Los panfletos o los libros de texto que yo leí en aquel tiempo me enseñaron cómo hacer una introducción, me enseñaron 4 estilos de sermones diferentes, y hoy el sermón que voy a predicar es un sermón expositivo, pero también me enseñaron por lo menos de 4 a 5 formas de ponerle un tema o un título al discurso o a la predicación. Y me enseñaron así, y me sujetaba en aquel tiempo tal y como me lo enseñaron. Hoy he cambiado un poquito a mi arbitrio, no quiero decir que estoy bien, pero me siento a veces más cómodo. Me dijeron que toda predicación o todo discurso debería de llevar un tema. El tema se escribe en una sola palabra, y ya ahí pues abarca mucho. Pero que el título, el tema específico de lo que se iba a hablar se le decía título específico o tema específico, debería de llevar mínimo de 3 palabras a 5 o hasta 7. Y así me enseñaron, y me enseñaron que había por lo menos 4 o 5 formas de ponerle un tema a un discurso o a una predicación. Número 1, una interrogante, porque a veces en el interrogante ya está el tema completo. Número 2, un imperativo o un mandato, no matarás. Así me enseñaron que ese también podía ser un tema. Número 3, una palabra enfática, pero a la palabra enfática había que acomodarla con una oración o con una frase.
Número 4, rebuscar yo un título. Y cuando predicábamos, tanto en segundo como en primero, y ya más en tercero, los muchachos solíamos escoger unos títulos o temas, pero preciosos. Pero ya cuando desarrollamos el sermón, el título era lo único bonito, porque no teníamos la destreza ni la habilidad. Y ahora a mí se me hace más simple, más sencillo. En lugar de poner 4 o 5 palabras, ahí están 2 palabras, les conviene. Y esa es una declaración muy especial. Está hablando de un momento de transición y está hablando de un momento de la etapa de la historia. Y cuando Jesús le dice a los discípulos de aquel tiempo, les conviene, pues es algo que nos iba a convenir a nosotros. Pero cuando le está diciendo, les conviene, Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo están viendo lo que hoy usted y yo conocemos como historia. Ellos ya veían lo que iba a suceder en la historia, porque el Dios al que usted y yo servimos es omnisciente. Jesús, el Hijo de Dios, aunque estaba en el cuerpo de hombre, sabía cuál era el curso de la historia, porque Dios es omnisciente y conoce el futuro. Para Dios, siendo omnisciente, el futuro es como su presente, es como cuando usted está viendo los eventos que están sucediendo hoy, las noticias que están sucediendo hoy. Entonces, esa es una gran realidad. Cuando Jesús dice, les conviene, Jesús lo que está diciendo, yo ya sé qué es lo que va a suceder y sé la bendición que va a traer el Espíritu Santo a sus vidas. Les conviene. Y la declaración que agrega, que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Paracletos, el consolador, el ayudador, el amigo, no puede venir. Pero si yo me voy, lo voy a enviar para que la historia que Dios tiene trazada desde miles y miles de años en el cielo vaya en la continuidad. Les conviene. Y esa declaración es preciosa. Te vuelvo a mencionar que nuestro Dios se llama Jehová o Yahvé. El Hijo se llama Jesús y Jesús es el Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es Dios. Entonces ellos son los únicos que son omniscientes. Si el Padre es omnipotente, Jesús es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Si el Padre es omnisciente y lo sabe todo, entonces Jesús es omnisciente. Entonces el Espíritu Santo también es omnisciente. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos, conozco lo que va a suceder en la historia, les conviene que yo me vaya. Jesús conoce de todos nosotros lo que va a ir pasando en nuestra historia. Usted y yo no sabemos qué nos depara el futuro. Hasta suena bonito la frase, ¿verdad? No sabemos qué nos depara el futuro, pero el que está sentado en el trono y Jesucristo, el que dijo, les conviene que me vaya, que ahora está a la diestra del que está sentado en el trono, ellos saben qué es lo que sigue en nuestras vidas. Hay cosas buenas, bonitas. La salud, una buena cantidad de dinero, un carro nuevo, una casa nueva, son cosas bonitas. Pero hay cosas que no son bonitas. Y Él les dijo, les conviene. Entonces, en esa declaración, les conviene, número 1, aunque les cause dolor. Y esto es bien interesante. Les conviene aunque les cause dolor. El capítulo 16 del Evangelio de San Juan es muy precioso, porque resulta que el Señor Jesús alcanza a ver lo que hay en el corazón de los apóstoles. Sabe que el corazón está dominado por la tristeza, que hay dolor en sus corazones. Les conviene. ¿Cómo no iba a haber dolor? Fíjese lo que les dice Jesús, de una forma así muy puntual. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Es 16, verso 4. Y el verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Resulta que el Señor Jesucristo les dice que Él ya pronto se va de entre ellos. Les dice que lo van a matar en la cruz, que lo van a crucificar. Y por cierto, pues los discípulos tenían 3 años con Jesús, pero en 3 años fue suficiente para que se encariñaran, porque vieron que con su sola palabra multiplicaba los panes y los peces.
que con su sola palabra le ordenaba al viento y le ordenaba a las aguas que se tranquilizaran y se tranquilizaban. Escucharon las mejores enseñanzas, con un sazón, con un sabor muy agradable, porque Jesús era carismático, pero aparte la esencia que tenía Jesús en su discurso, en sus palabras, llegaban al corazón, les traían bendición. Así es de que estaban bien encariñados y de pronto les dice: estoy por irme, tengo que hacer algunos ajustes, voy a arreglar estas cosas, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, me estoy despidiendo de ustedes. Se llenó de tristeza su corazón. Y aunque hay cosas que traen corazón, hay cosas que traen tristeza al corazón, Jesucristo sigue diciendo: les conviene. Y esta es una declaración bien especial. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Los discípulos pensaban que la muerte de Jesús en la cruz era algo más trágico para ellos, de lo peor que podía suceder en los planes de Dios y en el reino de Dios. Entonces sus corazones se llenan de tristeza y de dolor. Pero Él les dijo que al fin de cuentas todo sería para su bien, porque cuando Él fuera, de parte de Dios vendría el Paracletos, el ayudador, es decir, el Espíritu Santo, para que se cumpliera esa transición. Les dice Jesús: me tengo que ir, les conviene que me vaya. Y la única forma en la que Jesús tendría que irse o podría irse era que cumpliera el plan eterno de Dios, que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Ellos sabemos que lo mataron como los peores de los malhechores de aquel tiempo, en una cruz, y que a su lado estaban dos malhechores. Uno era un perfecto bandido: bájate de la cruz y bájanos a nosotros, pues no, que muy, no, que tienes mucho poder. Mientras que el otro está arrepentido y dice: cállate, nosotros estamos por nuestros delitos, este es inocente. Y esto es bien interesante. Les conviene, aunque las cosas que van a suceder les traigan dolor, aunque su corazón se llene de tristeza y se llene de dolor, les conviene. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que es todopoderoso, y tenemos un Dios que Jesucristo dijo: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar, yo se los doy. Así lo digo. Pero usted y yo sabemos que hay problemas por los que hemos orado y orado y orado, y el problema ahí está, no se resuelve. Hay enfermedades por las que hemos orado, una enfermedad que está en fase terminal, que es una enfermedad incurable para la ciencia, que te dan solamente algún antídoto o algún medicamento que te prolonga la agonía, no te sana. Los hospitales y los médicos saben que no te sana un cáncer, y te aplican la quimio y te prolonga la agonía, porque eso es, te baja las defensas, te pone en cama una semana o 2 semanas, te pone en la lona. Es cristiana la persona, estamos orando, hemos hecho oraciones, hemos hecho ayunos, y Dios guarda silencio, y al final Dios no contesta, pero no por eso deja Dios de ser bueno y deja de ser poderoso. Simple y sencillamente, la declaración de la palabra del Señor es: les conviene. Pablo, en la primera carta a los Corintios, él puntualizó algo bien fuerte. Dice que hoy vemos oscuramente como por espejo, pero que va a llegar el día que vamos a ver cara a cara, y entonces le conoceremos tal y como Él es conocido. Entonces vamos a entender por qué guardó silencio, y vamos a poder decir junto con Él: en verdad nos convenía, nos conviene, aunque las cosas, a veces Dios guarde silencio. Por ejemplo, yo no entiendo por qué de repente un pastor enferma de cáncer, tiene toda una iglesia, tiene toda una cobertura, hay muchas voces, hay muchas oraciones que hacen todos los creyentes, y se va consumiendo, y de repente el pastor se muere. Pues a la iglesia no le conviene, parece. La iglesia no entiende lo que está sucediendo, el pastor también tal vez no lo entiende, los hijos no lo entienden, la esposa no lo entiende, pero al final Dios sigue diciendo: les conviene. Como diciendo: es tiempo que esté acá, yo lo necesito acá. Entender eso no es fácil. Hay una película que tal vez todos ustedes han visto, Dios no está muerto, y ahí hay un pastor y hay un misionero que llega en su año de promoción, y van a ir a cierta parte y siempre tienen problema con el vehículo que rentan de la agencia. El vehículo siempre, no sé por qué se les descompone, y no lo entendían, y el pastor reniega y reniega, y el misionero decía: Dios es bueno,
Siempre es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Y Él siempre decía eso. Resulta que finalmente cuando el vehículo funciona, llegan en el momento exacto en el que el maestro ateo, el maestro escéptico, el que no creía en Dios, se convierte ahí porque lo atropellan. En un momento así. Entonces, esto es bien importante. Lo que sucede en el futuro, lo que nos depara en el futuro, usted y yo no lo sabemos. El que está sentado en el trono y el que está a la diestra del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono se llama Dios, Jehová Dios. El que está a la diestra del que está sentado en el trono se llama Jesús. Él te dice en esta ocasión, aunque haya cosas que no entiendes, te conviene. No lo entiendes, pero te conviene. Es saludable. Acabamos de estar en la convención del Distrito Norte de Chihuahua, estuvimos en Casas Grandes, un pastor amigo que tenemos por ahí, se enfermó él de COVID, él ya tiene cerca de los 70 años, su hijo enferma, arriba de 40 años. Entonces, se enferma también el hijo y el hijo muere. Hoy, el nieto, que tiene entre los 18 y 20 años, está resentido con Dios. La esposa está resentida con Dios. Se enfermó otro pastor, conocido de ellos y conocido mío, de COVID. Y dijo la esposa, si Dios lo sana, entonces me voy a enojar por toda la vida con Dios. Y están resentidos, no lo entienden. No entendemos por qué se enferma el papá y el hijo. Y el papá redondeando los 70 años y el hijo con la mitad de vida, estando en la mera plenitud de la vida, de repente es el que muere. Yo no lo entiendo, pero la Biblia me dice. Entonces, hoy vemos como por espejo, pero entonces veremos cara a cara, tal y como Él es conocido. Entonces lo entenderemos a la perfección y vamos a poder decir, no sabía que me convenía. No lo entendí. Aunque te cause dolor en el corazón, Él les dice, me van a crucificar, son mis últimos días, tengo que irme de ustedes. Y dice que el corazón se llenó de tristeza. Aunque el corazón se llene de tristeza, lo que hace Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Les conviene, nos conviene. Cuando Él estaba en este mundo, cuando Jesús estaba en este mundo, cuando estaba en cuerpo, usted y yo sabemos que la Biblia es muy clara y muy pertinente, que Jesús estaba en el cielo con el Padre. Y Pablo es bien puntual y dice que Jesús, estando en el cielo, no se aferró el ser igual a Dios. Y dice, no se definió el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y terminó en la muerte. Entonces cuando dice se despojó de sí mismo, y cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando estaba allá, Jesús era 100% Dios. Cuando está aquí en la tierra es 100% hombre. Así es de que cuando les dice, les conviene, con Jesús hubo muchas despedidas con los apóstoles, hubo bienvenidas. Usted recuerda el suceso maravilloso, donde multiplicó los panes y los peces y comen más de 5,000 hombres. No se contaron las mujeres, no se contaron a los niños, pero cuando está atardeciendo, el sol se está declinando y los atardeceres y los amaneceres son muy bonitos, y más cuando hay un lago o cuando hay un mar. En el mar de Galilea estaba atardeciendo y les dice Jesús, váyanse al otro lado, los alcanzo. Y Jesús se fue al monte a orar y los toma una tempestad terrible a los discípulos. Están casi muriéndose porque pensaban que se iban a ahogar. Incluso cuando Jesús va caminando hacia ellos en el mar, piensan que es un fantasma. Tenían ciertas supersticiones. Ellos sabían que cuando iba a haber una tragedia, o la superstición que tenían, que cuando iba a haber una tragedia aparecían los fantasmas. Y cuando dicen un fantasma, Jesús les dice, no tengan miedo, yo soy. Se había despedido de ellos, pero ahora viene con ellos, hay una bienvenida. A lo que me refiero que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estaba en un cuerpo igual que el de usted y el de un servidor. Comía, bebía, caminaba, dormía, se despertaba, se cansaba. Lo único diferente de Jesús, aunque estaba en un cuerpo, es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
Entonces, en despedidas, en bienvenidas, que dormía, se cansaba, porque otra ocasión se queda dormido en el barco con ellos. Entonces lo despertaron, sálvanos que perecemos. Fue cuando le habló al viento, fue cuando le ordenó que se tranquilizara, y fue cuando el mar y el viento le obedecieron. En ese momento nos enseña que Él es poderoso. Entonces, cuando les dice, les conviene. Si yo me voy, ya no va a haber más despedidas, ya no va a haber más bienvenidas. El Espíritu Santo siempre va a estar con ustedes. Aunque no entendamos por qué se mueren los pastores. Se murieron algunos pastores de COVID. ¿Por qué se muere algún pastor de cáncer? Aunque no lo entendamos. Dios en todo tiempo es bueno, y en todo tiempo Dios es bueno. Y aunque no lo entendamos, Dios dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Les conviene que pase lo que está sucediendo. Y esto es bien interesante, es sumamente especial. Alguien puede estar orando en estos momentos por un problema. Le invitó a más gente para que ore, porque ahorita es muy fácil hacer una red de intercesión en oración por las redes sociales. Es muy fácil. Y hay cientos de personas que se unen a la oración. Hay muchas oraciones que Dios ha contestado, hay otras que no las ha contestado. Han estado orando por un problema, y el problema ahí está, y el problema ahí sigue. Y aunque ahí está y ahí sigue, el que está sentado en el trono y el que está a la diestra del trono nos sigue diciendo, te conviene que así esté. Esto te da confianza, te da firmeza. Cuando leemos la historia de la iglesia cuando fue más fuerte, cuando tuvo más resultados, es cuando había persecución. Cuando Satanás y los demonios estaban contra ellos, fue cuando la iglesia fue más fuerte y cuando más crecía. Por un creyente que mataban se convertían 100 o se convertían miles. Cuando metieron a Marciano a la arena del circo romano y los leones lo devoraron, y que sus últimas palabras dijo, Nerón, miente quien afirma que a Roma he sido yo el que la ha incendiado, pero si mi delito es ser cristiano, te perdono, Nerón, y muero siendo cristiano. Las fieras de un solo zarpazo lo derribaron y lo sacudían como una garra. Y ahí se murió, pero por ese cristiano que murió se convirtieron 100, se convirtieron miles. Les conviene. Cuando pasamos por los problemas, esta carne se derrumba, entra en el derrotismo. Esta mente razona y dice, no está Dios conmigo, no me escucha. Pero es cuando está más cerca. Cuando Elías se asustó porque la esposa del rey, porque Jezabel le dice, mañana te mato, te voy a hacer exactamente como hiciste con uno de los profetas, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y a Elías le dio miedo y salió corriendo. Y Dios sabe dónde está Elías, y va y lo busca. Dice que estaba debajo de un enebro, y lo vio en las condiciones que estaba, y luego llegó al cielo y le dijo a algunos ángeles, llévenle un lonche a mi hijo. ¿Se imagina el miedo que tenía? Y sentía que Dios estaba lejos, muy lejos de él, que estaba solo. Porque cuando Dios le visita en la cueva, dice, solo yo he quedado. Y Dios le dijo, hay 7,000. O sea que se sentía solo, se derrumbó, se derrotó. Y cuando estaba en esa situación, que le traen el lonche, y luego Dios viene y lo ve otra vez, le dice a los ángeles, otra vez, y lo despiertan los ángeles. Dice Dios que te levantes y comas porque el largo camino te resta. ¿Sabe cómo le han nombrado algunos exégetas a esa frase? En la casa de mi padre, abajo de un enebro. Cuando estamos en una situación sumamente compleja y difícil, y el problema ahí está, o la enfermedad ahí está, Dios sigue diciendo en el cielo, no lo entiendes, pero te conviene. Ahí estoy cerca de ti. Sientes como que no estoy, como que no te escucho, te sigo escuchando y ahí estoy. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido. Les conviene que yo me vaya, les dijo. Porque si no me voy, el Paracletos no puede venir. Pero si me voy, lo voy a enviar. La venida del Espíritu Santo sería un cumplimiento de la promesa de Dios. Mateo capítulo 28, el verso 20, la última frase, vea lo que dice. Jesús se iba. Por eso les dije que ya no habría más despedidas y bienvenidas. Vea lo que dice después ahí de el punto y coma. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no habría despedidas y bienvenidas.
Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y que estaba en el cuerpo como una persona, que les dije, dormía, comía, se cansaba, se despertaba, caminaba. Y lo único que era diferente es que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando deja el cuerpo, entonces está en el cielo y envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede estar en todas partes. Les conviene. Y esa declaración es sumamente importante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, en cada instante, aunque no entiendas por qué pasas por el proceso del problema, por qué pasas por el proceso de la enfermedad. ¿Alguien lo entiende? Si usted me pregunta, pastor, ¿usted lo entiende? No lo entiendo, pero Dios te sigue diciendo, te conviene. Ahí estoy contigo. Es que esto es polvo. Esto es polvo. Es carne. Les platiqué en otra ocasión, llego a visitar a un hermano que le dio embolia, y cuando llego se suelta llorando, le dio gusto que llegara. Y empiezo a platicar con él. Y cuando yo empiezo a platicar con él, sale, pero con mucho sentimiento el reclamo. Dice, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán para estar en esta condición? Se sentía mal. Su cuerpo y su mente le estaba cobrando la factura, porque así pasa. Pero en medio de todo, si el problema se resuelve, nos conviene. Si Dios no quiere que se resuelva, nos conviene que permanezcamos en Él y estemos en Él. Si Dios nos sana de alguna enfermedad, nos conviene. Si no nos sanara, pues más nos conviene, porque estaremos con Él para siempre en la eternidad. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque entonces mi compañerismo estará para siempre. Juan 16, el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les conviene que yo me vaya. Morris cita a Gore y dice, la venida del Espíritu Santo no fue meramente para cumplir la ausencia o para suplir la ausencia del Hijo, sino para complementar la presencia de Dios que estuviera siempre con nosotros. Siempre está. Siempre está con nosotros. La única ocasión cuando el Espíritu Santo no está con nosotros es cuando usted y yo, no es porque el Espíritu Santo no quiere estar. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, a través del Espíritu Santo. La única ocasión cuando el Espíritu Santo no esté con nosotros, no es que el Espíritu Santo se va, es porque nosotros lo retiramos de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, no apagues al Espíritu. Por eso Pablo dijo, no pongas triste al Espíritu. Y por eso más adelante en otro pasaje dice, todo pecado tiene perdón de Dios. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí ni en el siglo venidero. Pero cuando nosotros lo retiramos porque lo ponemos triste, o porque lo contristamos, o porque lo apagamos, el Espíritu Santo empieza otra vez a trabajar. ¿Estás mal? ¿Me pusiste triste? ¿Estás mal? ¿Me apagaste? ¿Estás mal? ¿Te has alejado de Dios? ¿Estás mal? ¿Lo que tú hiciste no es correcto? Y no está papá que te está diciendo que no está correcto, no es mamá, no es el pastor, no estás en el templo, pero el Espíritu Santo allá donde estás empieza a trabajar y te está diciendo, pídele perdón a Dios. Y basta que le digamos, perdóname. Y vuelve otra vez al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dice Pablo? ¿A poco ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Estimado hermano, el día que usted y yo nos acercamos a Dios y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y le dijimos a Jesús, ven y entra en mi corazón, también el Espíritu Santo entró en nuestro corazón. Te digo lo siguiente, donde está el Espíritu Santo, está también Dios. Donde está el Espíritu Santo, también está Jesús. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Les conviene. El Espíritu Santo nunca se va. Nosotros a veces lo ponemos triste o le decimos, lárgate, vete, no te quiero. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Les conviene. Entonces el Espíritu Santo no vino para suplir la ausencia de Jesús, fue para complementar la presencia de Dios, la bendición de Dios sobre nosotros. Y esto es especial, esto es maravilloso. Y está la frase ahí. Fíjese que la palabra
compañerismo o la palabra les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, lo enviaré para que esté con vosotros. La palabra en griego se dice parakletos y significa en lugar de o al lado de. Así es de que cuando Jesús fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo, ahora es el parakletos entre Dios y nosotros. Recuerde ese pasaje, primera de Juan capítulo 2 verso 1 y verso 2. Hijo, estas cosas te escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el parakletos allá. Pero cuando el Espíritu Santo vino aquí a la tierra, es en lugar de o al lado de, ahí muy cerquita, bien cerca, de una forma bien maravillosa. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero los que sirven a Satanás, si en algún momento te enfrentas con un brujo, o con una bruja, o con algún hechicero, o con algún satanista, tal vez tú no te das cuenta, pero a él se le activan los demonios que trae, y entra una incomodidad, y si te descuidas hasta te puede faltar el respeto, hasta te puede defender, y no sabes por qué. Porque el Espíritu Santo está en tu vida, el parakletos. En lugar de o al lado de, les conviene, porque siempre va a ir con ustedes, siempre los va a acompañar, siempre los va a bendecir, siempre los va a proteger. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El compañerismo siempre está ahí. Esa declaración es muy importante. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Aquí está implícita la obra redentora del crucificado, la resurrección de Jesús y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que cuando nuestro Señor Jesucristo está en tierra con sus discípulos, abordó el tema del Espíritu Santo en Juan, el capítulo 7, el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. En Hechos 2:33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí está ese pasaje. Así que exaltado, vea. Juan capítulo 7, el verso 39 dice que Jesús no había sido glorificado, pero en Hechos, el capítulo 2, el verso 33 dice, habiendo sido exaltado. Quiere decir que ya lo habían crucificado, quiere decir que resucitó y quiere decir que ascendió. Habiendo sido exaltado, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo estaba ahí, les conviene. Hago esta declaración. Estoy hablando sobre el tema, les conviene, porque traerá resultados. Ese es el número 3. Juan capítulo 16, el verso 8. Cuando venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esta es una de las referencias, o de la única referencia que habla de la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo. Cuando habla del mundo, incluye a los que habitan en el mundo, incluye a los que están lejos de Dios, incluye a los que tienen tal vez una religión, pero nunca se han acercado ni se han entregado al Señor. La declaración es muy fuerte. La declaración es contundente. La declaración es de un abogado. Esta entonces es una referencia muy especial. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se los ilustro de la siguiente manera. El término convencerá describe la función de lo que hace a veces un abogado cuando lo contratan para que acuse a alguien que cometió un delito. El abogado, su trabajo es convencer al que cometió el delito, que cometió un delito, que hizo un crimen, y es convencer al juez que él cometió un crimen. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo. Los hombres viven en realidad en ignorancia o negación de su condición espiritual verdadera delante de Dios, hasta que el abogado, es decir, el Espíritu Santo, los persuade, va y los busca donde están y empieza a trabajar en su mente, en su razonamiento, porque es donde Dios empieza a trabajar primero y luego empieza a trabajar en la conciencia y le empieza a indicar que está mal, que vive en pecado, que necesita a Dios, que necesita a Jesús en su corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo convence, la persona termina acercándose a Dios. Mire, esto no es igual a que tengas una religión o que vayas a un templo.
La obra del Espíritu Santo, por eso Jesús dijo, les conviene, porque cuando yo me vaya lo voy a enviar. Y cuando Él sea enviado, Él va a convencer de pecado. Los que hoy estamos en un templo y que hace tiempo nos entregamos a Dios, el pastor hizo su parte, el predicador hizo su parte, pero el que terminó convenciéndonos que estábamos lejos de Dios y que éramos personas que habíamos cometido delitos, que habíamos cometido muchos pecados, fue al final el Espíritu Santo con su palabra. Le menciono que hay gente que se ha entregado a Dios y se ha convertido leyendo la palabra nada más. Ya hoy está en la presencia del Señor. El hermano Panchito Leal, me tocó conocerlo en Baborigame. Yo empezaba en el ministerio. Fui a dar una campaña en Baborigame. Y el miércoles que yo salgo de la campaña, ya después de que terminó el culto, él está ahí, delgado, con el pelo largo. Unos 20 años tenía Panchito, porque éramos de la edad. Y dice, quiero que me bautice. Entonces yo me le quedo viendo y le dije, es que yo no te puedo bautizar. No te conozco, no sé quién eres. Y para bautizarte tienes que estar convertido al Señor Jesucristo. En cuanto yo le digo eso, dice, nada más quiero decirle una cosa, que yo ya me entregué y me acerqué a Dios, leyendo solo la palabra del Señor. Él se había dedicado allá en esa parte de la sierra a cosas no lícitas. Y se había salvado 3 ocasiones donde habían matado a todos sus compañeros. La última ocasión nada más se salvaron 2. Detrás del tronco de un pino que estaba allí tendido, su compañero, el que se salvó junto con él, después de eso se volvió loco. Del impacto, de la impresión, de ver todos los que mataron en esa balacera. Entonces, él se salva, ya le habían regalado una Biblia y se pone a leer la Biblia y solo se entregó a Dios. Encontró partes en la Biblia que decía, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Se empezó a encontrar con esas partes. Y se empezó a encontrar con esas partes. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y se empezó a encontrar con esas partes y le entregó su vida. Entonces, cuando él me escuchó predicar en esa campaña y dice, quiero que me bautice, yo le digo, no te puedo bautizar porque no te conozco y el bautismo es solo para los que están convertidos. Y yo dice, yo estoy convertido. Y cuando me explica cómo se convirtió, leyendo nada más la palabra del Señor. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. Te voy a mencionar algo, no es la religión la que te convence. No es el templo el que te convence, ni siquiera es el pastor el que te convence. Cuando tú te sientes que estás mal delante del Señor y sientes que le has fallado a Dios y que sientes que es pecado todo lo que has hecho, entonces ese es el trabajo del Espíritu Santo que te está llamando. Ven, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Panchito Leal se entregó a Cristo Jesús leyendo la palabra del Señor y se convirtió al Señor Jesucristo. Y ese término es muy, muy importante, muy, muy especial, profundamente especial. Antes tenía que ver el mensaje, antes en la Biblia tenía que ver exclusivamente con creer en Dios, pero aquí el mensaje tiene que ver con creer en Jesucristo, y además de creer en Jesús, es invitar a Jesús que esté en la vida de la persona, invitar a Jesús que esté en el corazón de la persona. La declaración es fuerte. Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario que Jesús entre al corazón de la persona por el poder del Espíritu Santo. Pero es la persona la que tiene que decirle a Jesús, ven, entra a mi corazón, ven, perdona mis pecados. Si la persona conoce de Dios y cree en Dios, y si la persona conoce o ha escuchado hablar de Jesús y cree en Jesús, no basta con eso. Le leo lo que dice la palabra del Señor. Y esto es decisivo. Esta tarde es decisivo tal vez para alguien que no conoce a Jesús. Juan capítulo 3, el verso 17 y el verso 18. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Sea salvo por medio de Él, quiere decir que te perdona los pecados y que te ayuda a que te reconcilies con Dios. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer significa
me acerco a ti, me entrego a Dios, te recibo en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, eso es lo que es creer. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El Espíritu Santo demostrará que el mundo es culpable de pecado. Cuando los judíos crucificaron, fíjate, escuche bien esto, cuando los judíos crucificaron a Jesús, ellos estaban convencidos que lo que estaban haciendo no era pecado, pero además ellos estaban convencidos que le agradaba a Dios. Fíjese las aberraciones de la vida. Los judíos están crucificando a Jesús y para ellos creen que no es pecado delante del Señor, pero además ellos creen que cuando están crucificando a Jesús le agrada a Dios, porque para ellos no era el Mesías, porque para ellos era un hereje y que eso le agradaba a Dios. Pero días después, cuando Jesús se fue al cielo y que Él dijo, les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, lo voy a enviar. Y ya cuando lo envió, quiero que veas juntamente conmigo, libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 y 37. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar la palabra y ya hace a los judíos que reflexionen, que recapaciten y terminen entregándose al Señor Jesucristo. Pedro les dice bajo la unción del Espíritu Santo, sepa pues, ciertísimamente, está enfatizando eso, sepan pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿verdaderamente? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Los que creían que no habían pecado cuando mataron a Jesús, pero además que le agradaba a Dios lo que habían hecho, ahora dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón, hay que recibirlo en el corazón. Y esto es bien importante. Cuando estábamos convencidos de nuestros pecados, cuando estamos convencidos de la justicia de Cristo y cuando estamos convencidos del juicio venidero, es entonces cuando nosotros tomamos la determinación de acercarnos a Dios y entregarle nuestra vida a Dios. Les conviene, número 4, que Él venga para que los guíe a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Para Jesús, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, cuya gran misión es traer la verdad de Dios al mundo, traer la verdad de Dios a las mentes de las personas. La verdad viene a través de la revelación del Espíritu Santo. La verdad que está contenida en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Hay una declaración en la Biblia donde dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay una declaración más en la Biblia donde dice, ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la verdad que viene a traer, es la verdad que viene a compartir de una forma muy especial. El Señor y dueño y dador de toda la verdad, la verdadera declaración de la doctrina y de la palabra del Señor contenida en las Sagradas Escrituras será traída por medio de la inspiración y la revelación del Espíritu Santo. La revelación consiste en tomar las cosas que Jesús descubrió y el significado de la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Jesús y de que Jesús está ahora a la diestra del Padre, de que Jesús dijo que el Evangelio se debería de predicar en todo el mundo para salvación a las personas. Entonces, dice la palabra del Señor de una forma muy especial, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, a toda la verdad, la única verdad. El término verdad y sus derivados se repite 48 veces en el cuarto evangelio o en el evangelio de Juan. La palabra verdad, el término verdad se repite 48 veces y habla de la realidad de Dios, que es la única realidad verdadera. De eso habla.
Morris agregó que en el cuarto evangelio la verdad se refiere concretamente a la muerte, resurrección de Jesús y a la redención de los perdidos, donde los perdidos son alcanzados por la verdad y terminan acercándose a Dios, entregándole su vida a Dios, recibiendo a Jesucristo en su corazón, y cuando reciben a Jesús en su corazón, sus pecados son perdonados, y cuando reciben a Jesús en su corazón, son hechos nuevas criaturas, y cuando reciben a Jesús en su corazón, Dios da la garantía de que son hechos hijos de Dios. Es la gran verdad. El verbo guiará es un vocablo compuesto del griego que significa: te guiará por el camino correcto, te guiará por el camino verdadero. Jesús pudo compartir esta gran verdad con sus discípulos, y la verdad que Jesús compartía estaba enseñada en las Sagradas Escrituras. Quiero mencionarte esto que dice la palabra del Señor. Quiero que veas lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús predicaba, y por qué dijo: cuando Él venga, os guiará a toda la verdad. Busca en Juan capítulo 7, verso 16. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso cuando dice el Espíritu Santo, Él les enseñará la verdad. Verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esa es la declaración que tenemos. Y el texto que he leído: les conviene que yo me vaya. Juan capítulo 16, el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Creemos que estamos en la verdad. Bullman comenta que la misión del Paracleto no es tanto el traer cosas nuevas, sino confirmar todo lo que enseña Dios el Padre y Jesucristo el Hijo aquí en las Sagradas Escrituras. En este libro se escribió más o menos en un promedio de 1600 años. Se escribió en un promedio de 40 escritores. La mayoría de ellos no se conocieron, pero es el único libro donde usted y yo no encontramos ninguna contradicción, ninguna aberración. No se conocieron. Isaías no conoció ni a Mateo, ni a Marcos, ni Lucas. Vivieron más o menos en un lapso de una diferencia de 700 años de diferencia. Pero Mateo, Juan, Lucas, Marcos, todo lo que hacen es ratificar lo que escribió Isaías. Isaías, más o menos en el 730, dijo que Jesús iba a nacer de una virgen. Y Mateo dice que nació de una virgen. Lucas dice que nació de una virgen. No se conocieron. Isaías hablaba el hebreo, ellos hablaban el griego y el arameo. No se conocieron, pero no se contradice. Por eso Jesucristo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, les va a guiar a la verdad, a la única verdad. Y la verdad que está contenida aquí, dice, no les va a hablar de otra verdad, es la verdad del Padre. Por eso el pasaje que les he leído dice Jesús: yo no enseñé ninguna otra verdad, yo enseñé la verdad del cielo, enseñé la doctrina del cielo. Y el Espíritu Santo aquí dice: Él les guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo es concreto y es claro aquí en esta ocasión. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Quiero invitarle al grupo de alabanza que venga a este lugar. Les conviene que yo me vaya, dijo el Espíritu Santo, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, yo voy a enviar el Consolador. El Espíritu Santo ha sido enviado a tu vida, la verdad ha sido enviada a tu vida. Hay procesos que no entendemos, pero detrás de ello Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí contigo. Dios te ha cuidado, te ha guardado. Hay cosas que las vamos a entender solo en el cielo, y cuando estemos en el cielo, que veamos cara a cara, que conoceremos como Él es conocido, entonces vamos a decir: no lo entendí, se llenó de dolor mi corazón, me llené de desánimo, no lo entendía, pensé que estabas lejos de mí, pero ahora entiendo que me convenía todo lo que tú hacías. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Hay pastores muy ungidos, evangelistas muy ungidos, y que han muerto de enfermedad, de un cáncer incurable. Y miles de almas
Miles de creyentes de diferentes partes del mundo claman y lloran por Él. Y Dios en el cielo dice, les conviene que Él esté conmigo. Ustedes no lo entienden, pero les conviene que yo lo traiga a la casa de su Padre. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Es que los intereses del cielo son muy diferentes que los intereses de la tierra. Es que los intereses del Dios que nos creó son muy diferentes que los nuestros como criaturas. Nosotros no queremos que ninguno de nuestros seres queridos se vaya. Se lo compruebo. Cuando alguien se nos enferma, aunque no tengamos dinero en el momento, fíjese la filosofía y fíjese el pensamiento. Entonces, ¿para qué son los bienes? Y los hospitales están listos para ayudarte con tu paciente, pero están listos para otra cosa también. Y hasta lo último, hágale la lucha. Y fíjese, es que no estamos dispuestos a perder a nuestros seres queridos. Aunque ya tiene tal vez 80, 85, 90 años, y sabemos que es el fin de la vida. Aún así, no falta que hijo o que hija diga, no, lo que sea, pero llévenlo al hospital, llévenlo al mejor hospital, llévenlo con los mejores médicos, llévenlos con los especialistas. Y los especialistas están listos. Pero ya Dios está diciendo en el cielo, les conviene. Él está en mis caminos, les conviene que Él esté acá conmigo. Un paciente de cáncer, las quimios son muy caras y se hace hasta lo imposible y decimos, entonces ¿para qué son los bienes? Y a gastar hasta lo último. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Prolongar su sufrimiento y prolongar su agonía. Cuando el que está sentado en el trono, yo ya he escuchado sus oraciones, les conviene que mejor Él esté conmigo. Y no lo entendemos. Es que los intereses del cielo y de la tierra son tan diferentes. Los intereses del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son tan diferentes que los intereses de nosotros, las criaturas, de nosotros los mortales. De lo que le estoy hablando es la realidad. Todos estamos dispuestos a gastar hasta lo último. Y los hospitales, lo digo con mucho respeto, y los médicos están listos para quitarnos eso. Y ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben la realidad. Pero el que está también allá, pero nosotros no lo queremos entender. Te conviene que Él descanse. Te conviene que Él esté conmigo acá en la patria celestial. Lo he platicado otras ocasiones. El pastor Samuel Acosta dice, tenía una pareja de ancianitos que eran mis ángeles de la guarda. Dice, cada culto eran los últimos que se iban. Cuando ellos veían que yo apagaba la luz, se cerraba el templo, y cuando yo echaba a andar mi carro y me iba, ellos se iban un rato, unas cuadras atrás de mí, y ya luego cortaban para su casa. Dice, a veces ese par de ancianitos, cuando yo estaba en la oficina, me llevaban un jugo o me llevaban un licuado. Eran mis ángeles de la guarda. Navidad, dice, la pasaron ahí en Ensenada. Fin de año decidieron ir a pasarlo a Mexicali. Se van en su carrito, se despidieron conmigo a tiempo. Llevan una nieta de 15 años y tienen un accidente. Y casi para llegar a las 12 de la noche le hablaron que había un accidente y que los adultos mayores estaban muertos, pero que la nieta ni un rasguño tenía. Y dice el pastor Samuel, yo sí fui, dice, en oración, y le reclamé a mi Dios, ¿por qué te los llevaste? Si eran mis ángeles de la guarda. Eran los que más cuidaban, más que ninguno otro de los creyentes. Y Dios le dijo, porque estaban listos para estar conmigo. La quinceañera no estaba lista. Les conviene. Y entendamos a Dios, no lo entendemos. No es nada fácil. Nada sencillo, nada fácil. Pero Dios te sigue diciendo, te conviene. Lo que yo hago, aunque no lo entiendas, te conviene. Si guardo silencio, te conviene. Si permito que esa enfermedad, esa fase terminal, te recoja, te conviene.
Pero sigo diciendo, Dios todavía sana y Él tiene poder. Pero Él siempre hace lo que es mejor para nosotros. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Escuchemos esta alabanza.